Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Enfermedades autoinmunes y cortisol, glucocorticosteroides. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablar para contestar una pregunta que nos hace una amiga que participa en Metabolismo TV. Nos agrada tanto a Jorge y a mí cuando ustedes escriben preguntas en Metabolismo TV porque nos dan trabajo y nos muestran cosas que quieren saber que también benefician a otras personas que se benefician de su pregunta. Fíjense, la amiga Susana Isabel, nos escribe en el episodio número 212, que es un episodio que hicimos en Metabolismo TV, que se llama El estrés y el cortisol. En ese episodio estoy explicando la relación que hay entre la producción del cortisol que producen las adrenales y que engorda, que hace la panza, que hace barriga y que engorda, y el estrés emocional, que puede ser estrés interno del cuerpo, que no es emocional, o estrés externo, porque inclusive hay estrés, como decir el estrés de una infección de hongo cándida. Las personas que tienen mucho picor en la piel, sinusitis, migraña, y ese picor que da por la noche porque tiene mucha infección de hongo. El hongo produce mucho estrés al cuerpo y levanta los niveles de cortisol, y como el cortisol engorda, pues la persona empieza a engordar solamente por tener una infección del hongo cándida. Ese es estrés interno. La persona que está pasando por problemas matrimoniales, problemas de familia, problemas económicos, pues tiene mucho estrés externo y entonces también se levanta la producción de cortisol y engorda también. El cortisol tiene el efecto no solamente de que engorda, sino que da hambre, y da hambre principalmente por los carbohidratos, por el azúcar, por el pan, por las donas, por todos los chocolates, por todo lo incorrecto. Ahora, la pregunta que hace la amiga Susana es la siguiente, hace un comentario y dice, ella vio el episodio del estrés y el cortisol, que es el episodio 212, y dice, ¿y qué pasa con los que debemos tomar corticosteroides por enfermedades autoinmunes? O sea, son las personas, Susana se refiere a aquellas personas que están obligadas a utilizar un medicamento a base de cortisol, a base de cortisona. Ella quiere saber qué pasa con esas personas que no tienen más remedio que tomárselo, que tienen que tomar un medicamento de los que engorda, que es un medicamento a base de cortisona. Dice, ¿cómo soluciono mi cortisol agregado? Agregado se refiere al que adquiere por el estrés. ¿Cómo soluciono mi cortisol agregado? Y para bajar, ¿cómo lo hago? No quiero estar gorda, es insoportable. Yo lo entiendo porque yo, como un ex gordo que he sido, fui de toda mi vida de pequeñito hasta joven, hasta ya más viejito inclusive, es insoportable. Sentirse un obeso, atrapado en un montón de grasa, es la peor sensación del mundo. De hecho, yo he descubierto que los flacos, así como Jorge que está ahí filmando, no lo entienden. Ellos dicen que sí, pero conceptualmente no lo entienden, pero no lo entienden porque no lo han sufrido. La persona que no ha tenido un problema de obesidad no la puede entender. Inclusive puede conceptualmente tratar de entenderlo, pero como no lo ha vivido en carne propia, no tiene la realidad. ¿Cómo hace la persona que tiene una enfermedad autoinmune? Bueno, pues quiero hacerle un poco de dibujo en la pizarra para hablar del tema de la enfermedad inmune y de la producción excesiva de cortisol. Y de la persona que entonces tiene que tomar cortisol para manejar la enfermedad inmune. Fíjense, algo que hemos descubierto y que lo he visto en miles y miles de personas, muchas de las personas que nosotros hemos ayudado con el libro El Poder del Metabolismo, ya sea la versión latinoamericana o la de Puerto Rico, o las personas que hemos ayudado con el sistema Natural Slim o con el sistema Relax Slim, que son como decir las clínicas que tenemos en Puerto Rico, en Estados Unidos y próximamente en México y en Colombia, porque están a punto de abrir ya. Después de trabajar con más de 40,000 personas, pues hemos trabajado con todo tipo de casos. Entre ellos viene una gran cantidad de personas que tienen enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes, lo que quieren decir es que el sistema inmune se está atacando él mismo. O sea, es una situación donde el cuerpo, que tiene que tener un sistema de defensa, que son glóbulos blancos, macrófagos, son un tipo de organismo que se dedica a la defensa de todo lo que ataca el cuerpo. Quiere decir que si un cuerpo es atacado por bacterias
o por hongos, o por virus, o por parásitos. Esas son las 4 variedades de ataques que existen: bacterias, hongos, virus o parásitos. Pues el cuerpo tiene un sistema de defensa que defiende y ataca a esos organismos para defenderse. Ese es el sistema inmune. Ahora, cuando hablamos de una enfermedad autoinmune, estamos hablando de una situación donde el cuerpo se está atacando él mismo. La medicina tradicional no sabe qué causa ese ataque interno. Yo que he estado estudiando tanto la medicina tradicional como el tema del metabolismo, como la medicina alternativa, y trabajando con más de 40,000 personas con problemas de sobrepeso, muchas de ellas padecían o tenían un ataque fuerte de una enfermedad autoinmune. ¿Cuáles son? Son enfermedades como decir el lupus, nadie sabe qué lo causa, como la esclerosis múltiple, como la fibromialgia, y por ahí podemos seguir la cantidad de nombres que hay. Son enfermedades donde el cuerpo se está atacando él mismo, inclusive la artritis. Se dice o se sabe que es una enfermedad autoinmune. Entonces, todas estas son enfermedades donde el cuerpo está en un estado de confusión. O sea, para uno atacarse uno mismo, uno tiene que estar en algún tipo de confusión. Desde el punto de vista biológico, analítico, lo que yo he visto, que soy un investigador, es que la gran mayoría de las personas que tienen enfermedades autoinmunes, el cuerpo se comporta como si tuviera una confusión, no sabe distinguir entre él y un organismo de estos que está atacando. Por lo tanto, se ataca él mismo. Eso es lo que llaman una enfermedad autoinmune. Ahora, ¿qué he visto? He visto que de la misma forma que nos llega una persona con sobrepeso y con una enfermedad autoinmune, tan pronto nosotros ponemos un régimen de salud que es hidratación, control de carbohidratos refinados, como se explica en el libro El Poder del Metabolismo, y tan pronto nosotros limpiamos del cuerpo organismos parasíticos como los hongos, como el hongo cándida, que ataca fuertemente cuando hay una enfermedad autoinmune, todas las personas de lupus, de esclerosis múltiple, de fibromialgia y de artritis están llenas todas de cándida, de hongo cándida. Esta ha sido nuestra experiencia. También he visto que cuando se limpia el hongo del cuerpo, que es ese que causa picor en la piel, sinusitis, migraña, sobre todo picor de noche, también se reduce el dolor y la problemática que trae la enfermedad autoinmune. Cuando una persona tiene una enfermedad autoinmune y el cuerpo se está atacando el mismo, el médico no sabe ni qué hacer con ella porque no tiene solución la medicina. Por lo tanto, ¿qué le van a dar? Le van a dar cortisol. Cortisol, que se llama cortisona. Y hay distintos medicamentos, qué sé yo, prednisón y otros 200,000 nombres, que todos son a base de cortisona. La cortisona es igual a la que produce el cuerpo y por lo tanto engorda. Ahora, ¿cuál es la estrategia cuando uno tiene una enfermedad autoinmune? Pues la estrategia es reducir la inflamación. Porque el problema de las enfermedades autoinmunes es que hay mucha inflamación. Cuando hay mucha inflamación, el cuerpo se confunde. Y al haber confusión, se ataca el mismo. Y cuando se ataca el mismo, pues se forma el desmadre total. La experiencia que hemos visto es que cuando una persona empieza y elimina, por ejemplo, la cándida, o sea, que hace una limpieza de hongo cándida, automáticamente baja la inflamación y baja la confusión y el cuerpo deja de atacarse tanto. Yo he visto personas, por ejemplo, que nos llegan bien deshidratadas, bien gorditas, empiezan a hidratarse, empiezan a meter H2O, que es agua, y automáticamente baja la inflamación. He visto personas también que el problema es que están comiendo de forma inadecuada para su sistema nervioso. Si tiene un sistema nervioso excitado, que es la mayoría de los casos de las personas con enfermedades autoinmunes, tiene un sistema nervioso excitado. Véase los episodios de Metabolismo TV, son como 12 o 15, que le explican la diferencia entre sistema nervioso pasivo y sistema nervioso excitado. Casi todos los casos, los cientos de casos que he visto de enfermedades autoinmunes, es un sistema nervioso excitado fuera de control. Que es un sistema que hay que darle muchos vegetales, mucha ensalada, quitarle la sal, quitarle la grasa y darle vegetales y ensalada y cositas buenas. Y si va a comer carne, come carne blanca, pollo, pavo, pescado y a la brasa, con poca sal, con mucha agüita, quitándole los carbohidratos refinados y el azúcar, y automáticamente a la persona se le tranquilizan los ataques de lupus, los de esclerosis múltiple,
los de fibromialgia y los de artritis. Quiere decir que cualquier condición autoinmune que haya, usted la puede mejorar. ¿Haciendo qué? Comiendo de forma adecuada para su tipo de sistema nervioso, que lo más seguro es un sistema nervioso excitado, hidratando el cuerpo, quitando el exceso de carbohidratos refinados, y eso le va a producir menos confusión, menos necesidad de usar cortisona, y como la verdad siempre triunfa, por eso lo compartimos con ustedes.